el viernes. También quedamos ese día que había unos cambios importantes, sobre todo en la parte práctica. Directamente los estudiantes van a ir a sus salones, ¿no?, de acuerdo a los grupos y las librerías. Y sí que no va a haber proyección, porque eso demoraría media hora. Entonces la proyección la hacemos justamente con la parte teórica. La parte teórica, la misma lánea que ustedes van a ver, la vamos a pasar. Entonces no necesitamos que haya una proyección, inclusive me dice que es de media hora. Y por otro lado, también en la parte de práctica, en su atlas es el mismo. Y también en la parte de metodología también hemos entregado la literatura, las prácticas correspondientes, ¿no? La primera práctica sobre todo, y luego entregar la segunda, las faltan. Esos son algunos campos, ¿no? Y también para la teoría, la hora de entrada es a 7:45 a 8. Porque ustedes tienen después a las 10 en patología, entonces yo quiero terminar antes de las 10, o sea, 20 para las 10, o para las 10, para que tengan tiempo suficiente para poder un poco relajarse. Entonces, estamos con el tiempo bastante apretado. Y por otro lado, también, en la parte del seminario se va a haber un cambio. Mientras el grupo A está en el laboratorio, el grupo B está haciendo el seminario, que sea paralelo. Sale del grupo A de su laboratorio, entre el grupo B y el grupo A entra a su seminario. O sea, prácticamente ocupamos los dos toda la mañana, el día miércoles. O sea, no estamos aumentando horas, no estamos saliendo del creditaje, estamos siempre dentro de lo que es el creditaje. ¿De acuerdo? No estamos aumentando, no estamos haciendo horas extras y tampoco casas recuperatorias. Eso ustedes saben que yo soy enemigo de eso. Bien, entonces vamos a ver ya en la clase de hoy día. En la parte de esta segunda asignatura es organogénesis, es decir, ya con la base que tienen ustedes suficiente de los 4 tejidos fundamentales, ahora ya podemos hablar con más propiedad sobre las características, sobre todo la histofisiología e histopatología y además los casos clínicos como consecuencia de los cambios que pueden ocurrir en la formación de un órgano, aparato o sistema. Recuerdan ustedes que el cuerpo embrionario era una sola cavidad, que se conoce como celoma intraembrionario. Y en ese celoma aún no hay una separación clara, definitiva de lo que es la cavidad pericárdica, lo que es la cavidad pleural y lo que es la cavidad peritoneal. Todo es una sola cavidad. Los órganos ya comienzan a formarse, por supuesto, los esbozos, reconocer los 3 pasos importantes en el desarrollo: morfo, órgano e histo, en ese orden. Entonces aquí el morfo ya está esbozado lo que va a ser la forma del órgano. Luego viene ya la constitución del órgano en sí, organogénesis, y luego la definición de genes. Porque ya en el periodo fetal comienzan a funcionar todos los órganos, excepto el aparato respiratorio. Entonces tenemos que la cavidad celómica está justamente revestida por 2 capas derivadas de este mesodermo lateral, que es la capa somática o parietal, está tapizando toda la cavidad externa, y la capa esplácnica o visceral, como se le llama, van a ir organizando justamente las futuras cavidades pericárdicas que va a albergar al corazón y los grandes vasos, la cavidad pleural que va a alojar justamente a los esbozos del futuro aparato respiratorio, y la cavidad peritoneal, donde se ve representada básicamente órganos como el hígado, que empiezan muy tempranamente a funcionar, y la organización luego ya de las heces intestinales y todo lo que corresponde al aparato digestivo y también urogenital. Si hacemos un corte a este nivel, están las líneas punteadas, vamos a observar que el embrión ya es un poco cilíndrico, ya se han producido los plegamientos, entonces vamos a encontrar ahí justamente ya la comunicación de toda esta gran cavidad, que es la cavidad celómica, y básicamente el corazón es uno de los aparatos del sistema nervioso que empieza muy tempranamente a formarse y a funcionar. Entonces acá tenemos la cavidad pericárdica,
con el corazón en formación, por supuesto no están sueltos los órganos, no tienen sus mesos, en este caso el mesocardio. Y luego acá tenemos la comunicación, el conducto pericardio-peritoneal, o sea, una comunicación entre la cavidad pericárdica peritoneo, que es una sola cavidad. Bien, hasta que aparece el diafragma. El diafragma usted lo va a ver acá anatómicamente, es así como lo van a observar ya en el cadáver. Pero ¿cómo se formó este diafragma? Cuatro participantes. El septum traverso que formará acá justamente el tendón central del diafragma. Ahí va a recibir la inervación C3, C4, C5, ¿no? A ese nivel, que corresponde al nervio frénico. Segundo componente, los pliegues pleuropericárdicos, estos de acá, que van a ir cerrando esa comunicación que habíamos visto anteriormente. Acá, esta cavidad lo va a ir cerrando estos pliegues pleuropericárdicos, están las flechas indicando cómo debe cerrarse. El tercer componente es el mesoesofágico. El mesoesofágico va a formar justamente los pilares del diafragma. Por ese mesoesofágico hay tres hiatos. Un hiato para el esófago, otro para la vena cava inferior y otro para la aorta. Eso ustedes lo van a ver anatómicamente, macroscópicamente. Luego tenemos el cuarto componente, que es la pared corporal muscular, dorsal y lateral del diafragma. Y así queda entonces ya separada la gran cavidad peritoneal, pericárdica y pleural. Y ahí tenemos entonces el tendón central, esos son los pilares del diafragma, y ahí está cerrado totalmente. Las membranas pleuropericárdicas han cerrado el conducto que había, y aquí en moradito está justamente la pared corporal. Sin embargo, puede haber algunas alteraciones, algunas malformaciones en el desarrollo del diafragma. Básicamente tenemos acá la parte, el foramen de Morgani. Eso lo van a ver ustedes macroscópicamente, está presente. Pero cuando ese foramen de Morgani aumenta tremendamente su tamaño, entonces va a dar lugar a una hernia de Morgani. Entonces por ahí va a protruirse asas intestinales, pero no es frecuente. Puede ocurrir, sí, pero no es frecuente. Lo que sí es frecuente es la hernia diafragmática de Bogdalegg. Acá vemos que la falta de cierre de esos canales pleuropericárdicos peritoneales que no han cerrado por esa membrana deja ese espacio, y por ahí se va a producir la protrusión, podemos acá, de asas intestinales, inclusive parte del estómago, dentro de la cavidad torácica. Y eso es debido justamente a que no se cerró este conducto pleuropericárdico peritoneal por la membrana pleuropericárdico peritoneal. No se cerró, entonces por ahí se protruyen, ¿no?, las asas intestinales, incluyendo parte del estómago. Entonces el corazón, ven ustedes que está bien relegado hacia el lado derecho, es una dextroposición o dextrocardia. Es la hernia diafragmática de Bogdalegg. Falta de cierre de los canales pericardio-peritoneales por la membrana pleuroperitoneal. No se cerró, entonces por ahí fugan las asas intestinales. Entonces, ¿esto qué cosa va a causar? Sobre todo lo más frecuente es en la parte lateral izquierda, es donde aparece generalmente esta hernia de Bogdalegg. Entonces, como protruyen las asas intestinales, no deja espacio, sobre todo el pulmón izquierdo, para que no se expanda, y va a dar lugar a la hipoplasia pulmonar del lado izquierdo. Están los tres lóbulos del pulmón derecho, corazón siempre hacia el lado derecho, una dextroposición, una dextrocardia, y luego tenemos otra hernia, la hernia hiatal esofágica. Acá vemos justamente el diafragma, el hiato esofágico se amplía, entonces por ahí también puede protruirse. Es una hernia del estómago en la cavidad pleural. El hiato esofágico es anormalmente grande, entonces por ahí sale, como vemos acá, se protruye parte del estómago, y esto hace que el píloro no funcione correctamente, y un signo importante es el reflujo estomacal, provocando, cuando se coloca
recién nacido, en posición de cúbito dorsal, el vómito se proyectil, ¿no? Porque está haciendo ahí presión sobre el píloro, entonces va a dar lugar a un vómito. Pero ese vómito no es bilioso. ¿Eso qué representa? Recuerden siempre, cuando no es color verde, no hay bilis, quiere decir que no ha pasado, no hacia el duodeno, hacia el intestino delgado, se ha quedado nomás ahí en la región fúlnica del estómago. Entonces, cuando se revierte, es un vómito de lo que ha ingerido el neonato. Esa es la hernia yatal esofágica. Veamos entonces ya el sistema respiratorio como es natural dentro de la cavidad. No es que el corazón esté ocupando esta cavidad, los pulmones van a ocupar esta cavidad y la otra cavidad va a ser ocupada por las partes del intestino, órganos anexos al aparato digestivo, riñones, etc. Sino que cada cavidad ya está codificada. Aquí va a ir el corazón, aquí va a ir todo lo que es pulmón y aquí va a ir todo lo que es el peritoneo. Entonces acá debe haber una expresión de un factor de transcripción NKY21 que es el lugar, que es el que va a marcar el territorio, por decir así, donde debe desarrollarse el aparato respiratorio. Ahí lo tenemos. Ese es el GNKX21, el que va a limitar que esa región va a ser ocupada estrictamente por el aparato respiratorio y no puede ser ocupada por otro aparato. Luego, al final de la cuarta semana, que es donde, recuerdan ustedes, cuarta o octava semana, es el periodo crítico del desarrollo, porque se están formando los órganos, aparatos, sistemas. Entonces, ya al final de la cuarta semana, los vasos pulmonares empiezan pues, a sobresalir. Ahí hay un factor de inducción, WNT y FG, a partir del mesénquima circundante. El mesénquima no es otra cosa que el mesodermo. Acabamos de mencionar que hay dos componentes del mesoma lateral, la parte somática y la parte esplácnica. Entonces ese mesoma esplácnico es el que comienza a organizar justamente ya en los esbozos, los futuros pulmones. Entonces, cuando empieza ya el proceso de formación de las ramificaciones para dar lugar al árbol bronquial, ahí tiene que haber igualmente también algunos indicadores genéticos. Por ejemplo, el FGF10 es el iniciador de las ramificaciones. Inicialmente el tubo es lineal, entonces comienza ya a sufrir ramificaciones gracias al FGF10. Luego el NKX21, la proliferación epitelial, el MP4, también las ramificaciones secundarias, y lo tenemos. El HOX-B5, bloqueos terminales, y lo tenemos. El HOX-B5 y también el SHH. Ahí está nuevamente el SHH. Prolifera el mesénquima. ¿Con qué objeto prolifera el mesénquima? Empiezan a producir ese factor de crecimiento transformador beta que va a facilitar la formación justamente de fibronectina, colágeno tipo 1,3,4, una serie de sustancias como sindicante, tenasina y una proteína que es la epimorfina. Esto le va a ir dando consistencia a las ramificaciones, de tal manera que cuando ya se formen los pulmones definitivamente, estos tengan la capacidad para poder distenderse ya en el neonato, distenderse y relajarse como un fuelle, porque si no se formaran estas moléculas como la tenasina, la epimorfina, el colágeno, prácticamente los pulmones serían rígidos. Entonces, por más que se insufle aire, no van a reaccionar porque son rígidos. En cambio, estas moléculas sí les dan esa elasticidad, como si fuera una esponja. Ustedes van a ver los pulmones macroscópicamente, como esos son los pulmones como una esponja, ¿no? Tienen una serie de miles de unidades anatómicas funcionales que son los alveolos. ¿Cómo nos inicia la formación del aparato respiratorio? Día 22, que corresponde a la cuarta semana, por supuesto. ¿Cómo aparece? Evaginación en la pared ventral del intestino anterior. El intestino primitivo se divide en tres componentes: intestino anterior, medio y caudal. El intestino anterior va a haber una porción cefálica del intestino anterior
y porción caudal del intestino anterior. Luego el intestino medio y intestino caudal. Entonces el intestino anterior es una verminación de la pared ventral del intestino anterior, denominada yema pulmonar o divertículo respiratorio. Al inicio hay una comunicación franca entre el intestino anterior y el esbozo, o sea, el divertículo respiratorio, el órganos. Luego tiene que aparecer, por supuesto, un tabique llamado traqueosofágico. Ahí vemos el tabique traqueosofágico a este nivel está el corte, donde inicialmente hay una comunicación, y luego este tabique traqueosofágico ya separa lo que es el esófago de la tráquea. Entonces hay que suponer que cuando esa separación es incompleta, tenemos las alteraciones de esta parte del aparato respiratorio, que son las fístulas traqueosofágicas, por esa conexión que había inicialmente. ¿Quiénes participan? Derivado del endodermo, epitelios y glándulas. Todos los epitelios del árbol respiratorio y las glándulas endodermales. Mesodermo, tejido conectivo, cartílago de la tráquea y los bronquios, músculos, vasos sanguíneos. Y del ectodermo, cartílagos laringios y además sistema nervioso periférico. ¿De dónde provienen estas formaciones ectodérmicas? De las crestas neurales, que han migrado para dar lugar a los cartílagos laringios y el sistema nervioso periférico. Y tenemos entonces lo que es mesénquima, músculo, tejido conectivo, cartílago, lo que es endodermo, glándulas y el epitelio correspondiente. ¿Cuándo se forma la tráquea? Al final de la cuarta semana, por elongación del tubo laringotraqueal. La elongación viene a ser un alargamiento, elongación, y se extiende desde la porción caudal de la laringe hasta la yema pulmonar. Y lo tenemos la tráquea, la laringe, y tenemos la tráquea con sus anillos traqueales. Y luego vienen ya sus ramificaciones que vamos a ver a continuación. Tiene la tráquea 18 anillos cartilaginosos abiertos en su cara dorsal. ¿Y por qué no son cerrados estos cartílagos? Simplemente por la relación anatómica que existe y en su origen con el esófago. Este es el esófago. Entonces aquí este es el cartílago traqueal. Como vemos en el C, no se cierra en la parte dorsal, por lo que está relacionado inicialmente con el esófago, ¿no? Decíamos que luego el tabique traqueosofágico separaba lo que es la tráquea del esófago. Bien. Luego vienen todas las ramificaciones, ¿no? Desde la tráquea, que van a formar justamente el árbol respiratorio, los bronquios, los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, que eso viene a ser la zona conductora, del aire. Y luego viene ya la zona respiratoria, donde están comprendidos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares, que contienen justamente a la unidad anatómica funcional del aparato respiratorio, que son los alveolos. Y tenemos en números aproximadamente cuántos se van a formar en estas ramificaciones, hasta llegar 8 por 10 a las 6, ¿no? de sacos alveolares, y de ahí los alveolos correspondientes. La yema pulmonar, entre los días 26 y 28, o sea, al terminar ya la cuarta semana, empieza a bifurcarse. Se divide en dos yemas bronquiales primarias, el lado izquierdo y el lado derecho correspondiente, para ir ya esbozando lo que va a ser más adelante los pulmones. Y ahí lo tenemos, 2 lóbulos al lado izquierdo, 3 lóbulos al lado derecho. Indudablemente que estos pulmones que se van formando tienen, por supuesto, su membrana, ¿no? Una membrana que son las pleuras, la pleura visceral, que está en contacto justamente con el tejido pulmonar, el parénquima pulmonar, y lo que está revistiendo a la cavidad, que viene a ser justamente la capa somática o parietal del mesodermo lateral. Factores morfogenéticos prenatales en el desarrollo pulmonar. En el desarrollo normal, el pulmón requiere algunos
factores importantes. Movimientos fetales torácicos llamados respiratorios. No hay que pensar que estos movimientos respiratorios son de inspiración y expiración, no es así, porque los pulmones fetales no funcionan. Quien corre a cargo de la hematosis es la placenta, pero sí hay algunos movimientos de los pulmones, repito, no como inspiración y expiración, sino simplemente un movimiento lateralizado, gracias a las contracciones de la pared muscular. La pared muscular de la caja torácica, en formación, comienzan ya esos músculos a tener cierta movilidad. Y esa movilidad hace que estos pulmones tengan cierta facilidad para acomodarse, pero repito, no son movimientos inspiratorios ni expiratorios. Movimientos fetales torácicos, que está comprometido todo el tórax, no solamente los pulmones de formación. Adecuado volumen de la cavidad torácica. Para que pueda haber justamente este movimiento respiratorio, tiene que haber pues una amplitud de la cavidad torácica, e independiente a la cavidad pericárdica y por supuesto independiente a la cavidad peritoneal. Luego, el volumen suficiente de líquido dentro de los pulmones. Recuerdan que decíamos que el feto traga de líquido amniótico. Parte de este líquido amniótico se va a discurrir entre la formación de los alvéolos primitivos, se discurre. Pero no solamente es líquido amniótico, sino también líquido proveniente de los espacios interalveolares que van a ir llenando justamente hacia alrededor de los pulmones un líquido. Entonces ese líquido hace ver que también esos pulmones no se encuentren estáticos, sino que haya cierto movimiento, cierta facilidad para moverse. Pero repito, no son inspiratorios ni expiratorios. Algunas alteraciones como consecuencia de la falta de distensión pulmonar, porque no hay actividad de los pulmones, va a dar lugar a un pulmón hipoplásico. Y eso lo acabamos de ver cuando hemos hablado de la hernia diafragmática de Bogdanlek. Como están las asas intestinales ahí, no deja pues que esos pulmones tengan esa facilidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hipoplasia, sobre todo del pulmón izquierdo, que es lo más frecuente. También displasias eclécticas del tórax, cuando no está bien constituido, por ejemplo, el esternón. El esternón inicialmente se forma de dos bandas cartilaginosas que luego se fusionan para dar justamente lo que es el manubrio, que es la cabeza del esternón, y el apófisis sifoides. Entonces, si no se fusionan, va a haber lo que se conoce como el pectum excavatum, o sea, el esternón hendido, que hay varias formas de presentación. Y oligoamnios. Recuerden ustedes la secuencia de Potter, cuando hay escasa cantidad de líquido amniótico. Como hay escasa cantidad de líquido amniótico, entonces hemos dicho, parte de este líquido amniótico se va a discurrir hacia los alvéolos pulmonares. Entonces, si hay escasa cantidad, no va a haber contribución del volumen, como hablamos en momentitos, el volumen suficiente de líquido. Entonces los pulmones van a estar pues casi estáticos, ¿no? Porque no tienen esa facilidad para poder discurrirse entre la cavidad torácica. Entonces, esto es las consecuencias de la falta pues, de distensión pulmonar. Dijimos que había movimientos respiratorios letales, MRF. Se sabe que hay algunos mediadores tempranos para que estos pulmones tengan esa facilidad de moverse. Repito una vez más, no como actividad respiratoria. Estos mediadores tempranos deben aparecer como consecuencia de una cinética del ciclo celular. ¿Por qué cinética del ciclo celular? Porque hemos visto en la imagen, comienzan a ramificarse la tráquea, los dos bronquios primarios, y cada bronquio primario, secundario, terciario, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, o sea, todo es un proceso de división dicotómica. Entonces, esa división dicotómica hace pues que haya una intensa actividad celular.
¿no? Para que puedan ramificarse y poder constituir los diferentes componentes de todo ese árbol bronquial. Entonces luego hay mediadores tardíos. Estos mediadores tardíos PDGF, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF. Ya conocen lo que es IGF, factor de crecimiento similar a la insulina. Recuerdan, en el crecimiento fetal había el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y tipo 2. Y este factor de transcripción tiroideo tipo 1, que también va a participar en esta sintética celular, para que haya un crecimiento normal de todas esas ramificaciones. Y por otro lado también debe haber una diferenciación morfológica de los neumocitos tipo 2 y también de los neumocitos tipo 1, que van a contribuir a la maduración normal. ¿De qué forma contribuyen? Los neumocitos tipo 2 son los que van a formar una sustancia llamada surfactante pulmonar. Y los tipo 1 que van a formar justamente la barrera alveolo-capilar. Inicialmente las células sean cúbicas. Si son cúbicas, imposible que pueda haber difusión de gases. Entonces tienen que aplanarse. Células planas, cúbicas a planas. Entonces cuando se transforma de cúbicos a planos, entonces ahí ya se forma la barrera alveolo-capilar. Entonces ahí puede discurrir tranquilamente sin ninguna dificultad el intercambio gaseoso que viene más adelante. Esos son los movimientos respiratorios fetales. Repito, no como actividad inspiratoria y expiratoria. La actividad respiratoria la genera aquí la placenta. El líquido pulmonar fetal que hemos hablado hace unos momentitos, los conductos y alvéolos del pulmón en desarrollo serán ocupados por LPF, o LPF, líquido pulmonar fetal. O sea, esos alvéolos que se están formando no están secos, tampoco están rebosantes de líquido. Tienen una serie de líquidos que los van a lubricar. ¿Para qué lubrican? Para que no colapsen, se mantengan estables, para que el momento ya del recién nacido pueda tomar contacto con el medio ambiente y la transferencia gaseosa. Compuesto por electrolitos, diversas proteínas y surfactante pulmonar. También le va a brindar esa actividad alveolar a fin de que no colapse. Y en menor cantidad por líquido amniótico. El líquido amniótico también participa, pero en menor cantidad. Bien. Algunos factores de crecimiento FC y su rol en el desarrollo pulmonar. Factor de crecimiento transformador beta, la producción de matriz extracelular. Si bien es cierto que los alvéolos necesitan líquido, pero también necesitan, como todo tejido, sustancias extracelulares, que le van a dar justamente la formación, hemos visto hace momentos, de la formación de colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 4, las fibras elásticas, las fibras colágenas, para que puedan extenderse los pulmones cuando comiencen a funcionar. El factor de crecimiento epidérmico, ramificación, crecimiento y diferenciación de epitelios. Acabamos de mencionar que era un epitelio cúbico, ahora tiene que ser un epitelio plano. Eso no es transición de epitelio, simplemente van cambiando. Y eso es debido a este factor de crecimiento epidérmico. Otro factor de crecimiento de queratinocitos, también para el epidermis, el epitelio respiratorio, fibroblastos, de la misma manera, proteína morfogenética ósea, de la misma manera, factor de crecimiento derivado de las plaquetas en el desarrollo alveolar. Los alvéolos se forman gracias a este factor derivado de las plaquetas, factor estimulante de colonias macrófagos granulocíticos, diferencia de macrófagos. Entre alveolo y alveolo hay un espacio, se llama interalveolar. Ese espacio interalveolar está ocupado por macrófagos que sirven de protección. Y algunos autores mencionan que también contribuyen a la formación de surfactante pulmonar. Luego tenemos ahí el factor de crecimiento del endotelio vascular, la neovascularización, porque vamos a ver que conforme va pasando el desarrollo pulmonar van apareciendo los vasos sanguíneos, los capilares, que al final van a formar justamente la barrera alveolo-capilar.
Y el factor de crecimiento similar a la insulina también va a dar lugar a la realización temprana del epitelio pulmonar. Factores pre y postnatales que influyen sobre el desarrollo pulmonar. Ahí tenemos el desarrollo pulmonar o crecimiento del pulmón. La flecha está indicando justamente postnatal, hacia arriba, prenatal. Prenatal, contracciones peristálticas a nivel del ventrículo y la aurícula. Porque recuerdan ustedes que el tubo cardíaco que se forma primitivamente empieza a funcionar. Día 22, día 24 está funcionando ese corazón, que todavía es un tubo, no es todavía 4 cavidades, es un tubo cardíaco. Entonces eso hace pues que también facilite el crecimiento pulmonar. En ese crecimiento pulmonar puede ocurrir también una serie de anomalías del desarrollo como consecuencia de que no hay contribución, por ejemplo, de la carga genética. Tiene que haber ahí una carga genética positiva para que pueda crecer los pulmones tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Eso da lugar a un bienestar materno-fetal que puede ser controlado, sí, se puede controlar si se están formando adecuadamente los pulmones o no. Y hay pruebas específicas para determinar si esos pulmones están funcionando o son funcionables al final de la gestación, en el momento del nacimiento. También movimientos respiratorios que acabamos de ver. Esa es en la parte prenatal. Hormonas también, por supuesto, contribuyen. Y luego ya en la vida postnatal, infecciones, prematurez, ductus arterioso persistente. Ese ductus arterioso normalmente debe estar presente en la circulación fetal. Comunica la arteria pulmonar con la aorta descendente. Es una comunicación importante para el feto en su circulación. Si se cierra prematuramente ese ductus arterioso, ese feto muere. Entonces, pero una vez que nace la criatura, ese ductus arterioso debe desaparecer. Va a dar lugar al ligamento arterial. Y eso ustedes lo van a ver macroscópicamente cuando hagan corazón. Luego tenemos la prematurez. Prematuros de 28 a 32 semanas probablemente tienen que pasar a una incubadora donde se les aplica el oxígeno correspondiente a fin de que maturen los pulmones. Los pulmones todavía no están completos en su maduración, de tal forma que no pueden ser expuestos inmediatamente al medio externo, porque todavía no tienen la facilidad para inspirar y expirar. Entonces tiene que pasar unos 10-15 días para que puedan ya fortalecerse esos alveolos. Pero también se debe controlar el oxígeno que se administra a prematuros, porque una hiperoxigenación va a dar lugar a una fibrosis lenticular de los vasos retinianos, que pueden dar como resultado pues, una ceguera muy temprana. Enfermedad por déficit surfactante, es lo que se conoce como distrés respiratorio o enfermedad hialina. También biotrauma, puede haber trauma por una ventilación mecánica mal dada, o sea, la ventilación mecánica tiene que ser de acuerdo con esa respiración, expiración. Y si esa ventilación mecánica se asiste dentro de la incubadora, está mal distribuido ese oxígeno que se le aplica, entonces eso da como resultado también a un crecimiento pulmonar deficitario. La toxicidad de oxígeno, como decíamos, una hiperoxigenación puede dar resultado pues, a una fibrosis lenticular que traería consecuencia pues, la ceguera de recién nacido. Y también se ha comprobado pues, que el tabaquismo, madres fumadoras tienen problemas, los recién nacidos en de sus pulmones, poca talla, poco peso, nacimiento. Por eso es importante las medidas de previsión para evitar pues, que haya un déficit de desarrollo pulmonar. El periodo de la isogenia pulmonar, etapa embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacroterminal o sacular terminal, como se le llama, y la etapa alveolar. 5 etapas que pasan los pulmones en su proceso de histogénesis. La primera, de las 4 a 7 semanas,
formación del divertículo, hemos dicho ya, la formación de los primeros segmentos pulmonares, y FGF10 es el iniciador del microedema pulmonar. Y tenemos nuevamente el divertículo respiratorio, ya se ha separado del esófago y comienza ya sus primeras ramificaciones. Luego la etapa pseudoglandular de 8 a 16 semanas, el crecimiento del conducto, crecimiento ductal, se va abriendo el árbol respiratorio y tiene una forma parecida a una glándula exocrina porque la terminación es así casi ciega, abundante mesénquima que está rodeándolo. Ahí se forman ya los bronquios terciarios y bronquios terminales, 14 generaciones aproximadamente, y participa el factor de transcripción HFNH, factor nuclear homólogo 4 de hepatocito. Es el que controla ese proceso pseudoglandular. 8 a 16 semanas. Luego, etapa canecular, 16-26 semanas, comienza a dividirse. Vamos a sacar la división de los bronquiolos terminales, formando bronquiolos respiratorios. Aumenta la luz de los bronquios y bronquiolos. Participan HNF3, factor nuclear de hepatocitos, TTF, factor de transcripción tiroideo que hemos mencionado. Fíjense, el epitelio sigue siendo cúbico, todavía es cúbico. Entonces, un prematuro pues, de 24, 25, 26 semanas tiene escasa opción para una supervivencia, debido pues, a que no está todavía capacitado para poder recibir pues, el intercambio gaseoso. Y es en la semana 26 al nacimiento donde aparece ya la etapa sacular terminal o saco terminal, donde vemos acá que se forman sacos alveolares primitivos, se va adelgazando el epitelio cúbico, ahora es plano. Aparecen las células alveolares, son leucocitos tipo 1, que son los formadores de la barrera alveolo-capilar, y aparecen también células alveolares, son leucocitos tipo 2, que producen el factor surfactante, que no permite que estos alveolos en formación colapsen, ¿no? Se mantengan abiertos a fin de que en el momento del nacimiento pueda recibir sin ninguna dificultad el intercambio gaseoso. Vemos acá entonces ya el contacto del epitelio plano con los capilares, algunos también linfáticos, para que pueda haber ya un intercambio. Y para lo cual es importante el surfactante pulmonar producido por el leucocito tipo 2 para evitar el colapso de esos alveolos. Esta es la célula leucocito tipo 2, donde vemos una serie de procedimientos para poder sintetizar justamente el agente tensioactivo que es expulsado justamente hacia el interior del alveolo para permitir pues, que ese alveolo esté apto, capacitado para recibir el intercambio gaseoso en el momento del nacimiento. En la etapa alveolar postnatal, periodo fetal tardío, hasta los 8 años de la vida postnatal, se produce maduración alveolar, se forman 300 millones de alveolos por división alveolar hasta los 8 años de la vida postnatal. Y en los alveolos maduros, con contactos epiteliales endoteliales bien desarrollados, ya está bien desarrollado y una estrecha relación entre ese epitelio y los capilares. Entre el nacimiento hasta los 3 años de la vida del neonato hay una hiperplasia activa. Y luego, de los 3 a 8 años, va a haber una hipertrofia. Y ustedes saben esos términos, que cosa es hiperplasia, que es hipertrofia. El surfactante pulmonar está constituido pues, por una serie de sustancias importantes, fosfolípidos, dipalmitoil, fosfatidilcolina. Bioquímicamente es el más importante, DPPC, o sea, dipalmitoil, fosfatidilcolina, bioquímicamente, y fosfatidilglicerol, clínicamente es el más importante, componente surfactante pulmonar. Proteínas, colesterol, proteínas SPA, o sea, surfactante pulmonar tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. También SPA, o sea, surfactante tipo A, tipo D, modula la respuesta inmune, o sea, tiene una propiedad importante de defensa. El SPA tiene como función mediar la secreción, estabilizar la mielina, porque la vaca se necesita mielina, y favorecer la recaptación de los gases una vez que han sido disueltos. Y se sintetiza a partir de las 24 semanas hasta las 35 semanas de gestación
Y para inducir la síntesis están los glucocorticoides o corticoides, la prolactina, la insulina, la tiroxina. Y en madres diabéticas se altera esta producción de surfactante pulmonar. Se altera por la sencilla razón pues, que en madre diabética que está fallando ahí la insulina. Y la insulina se requiere justamente para favorecer la producción de surfactante pulmonar. Entonces, al no haber insulina por parte materna, no pasa a través de la barrera placentaria, mal llamada barrera placentaria. La insulina propia del feto contribuye en parte, pero de todas maneras hay déficit. Entonces, como que no se forma adecuadamente pues, ese surfactante pulmonar. Ese surfactante pulmonar mantiene, como vemos acá, los alvéolos abiertos y aquí cuando se ha producido colapso, que da lugar a lo que se conoce como síndrome de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina. Entonces es modulada por hormonas, cortisol, insulina, prolactina y la tiroxina, y también está involucrado algunos factores como el factor transformador tiroideo tipo 1 y también el gen de la proteína B de surfactante. Como son proteínas, ustedes saben que las proteínas tienen pues, un código especial. ¿Cómo funciona? Vemos cómo los líquidos que ingresan a los alvéolos, ahí bueno, ustedes hay una fuerza de cohesión, o sea, son moléculas que se atraen. Entonces a esa membranita del alvéolo como que le da cierta característica medio arrugada por la fuerza cohesiva. Entonces cuando se produce el surfactante pulmonar, ¿qué hace? Que esa fuerza de cohesión ya no sea tan severa, sino se va alargando, dejando pues la superficie del alvéolo libre para que pueda luego ya en el momento del nacimiento intercambiar los gases oxígeno y dióxido de carbono. La enfermedad de la hialina puede presentarse como resultado de un problema complejo. ¿Quiénes participan? Inmadurez pulmonar, disminución de la cantidad total de surfactante pulmonar y la alteración de la calidad del surfactante presente, incremento en el volumen de agua intersticial alveolar, y esto hace ¿qué cosa? Que se diluye ese surfactante pulmonar. Entonces, al estar diluido el surfactante pulmonar, no va a funcionar como debe normalmente de funcionar, ¿no? Está muy diluido. Luego, alteraciones genéticas se han asociado al distrés respiratorio con anomalías en proteínas B y C en la codificación de esas proteínas, el surfactante pulmonar B y el surfactante pulmonar C. El síndrome de dificultad respiratoria, o también llamado enfermedad de la membrana hialina, se asocia al parto prematuro y bajo peso naciente. El 60% de estos nacidos con menos de 32 semanas de gestación y peso inferior a 1 kilogramo desarrollan síndrome de dificultad respiratoria, SDR. El cuadro clínico del SDR resulta del colapso alveolar por déficit de surfactante pulmonar por parte de un tipo 2, conduce a una hipoxemia y una hipercapnia. ¿Saben lo que es hipercapnia? Excesiva cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Hipercapnia. Produce contracción arteriolar pulmonar, lesionando el endotelio y células alveolares, y esto lleva pues, a una destrucción de alvéolos y da lugar a la enfermedad de la membrana hialina. Entonces tiene todo lo que ocurre cuando no está presente, o si está presente, pero es de baja calidad, el surfactante pulmonar. Ahora, cuando entra pues, un prematuro, ¿no? a ser controlado, se ha determinado que puede haber una terapia específica con el uso de surfactantes artificiales, se puede dar. Ahí tenemos algunos de ellos, que son sustancias tensoactivas, el dipamatoid, fosfatilcolina, etadiganol, etiloxapol, y tenemos otro surfactante natural, surbantes, sulfatos de bovino y urosur de porcino. O sea, hay material que puede compensar la falta de surfactante pulmonar y mejorar pues, la supervivencia de los recién nacidos prematuros.
Etapa de desarrollo pulmonar en que se generan defectos congénitos. En el estadio embrionario puede haber agenesia pulmonar, luego puede haber esta fístula traqueoesofágica, ven ustedes la tráquea, el esófago, ahí está la fístula. Por falta de separación, pues ese defecto traqueoesofágico. También puede haber agenesia pulmonar, acá por ejemplo sale un pulmón, acá falta el otro pulmón. Cuando es unilateral, pues puede vivir sin problemas. Luego, a nivel, estos son los diferentes tipos de fístula. Esto es lo normal, la separación. Puede haber una atresia, como vemos acá, o puede haber una fístula. En la atresia, por ejemplo, la atresia esofágica, ¿con qué es compatible? ¿Qué pasa cuando un recién nacido tiene una atresia esofágica? ¿Qué pasa cuando toma sus primeros biberones o leche materna? O sea, lo regurgita, ¿no? O sea, lo vomita porque no está pasando. Y si es en el feto, ¿qué cosa va a originar? Como el feto traga del útero, líquido amniótico, una polidramnios exactamente, ¿no? Entonces la polidramnios es compatible con atresia esofágica, o también puede, en el caso de la fístula traqueoesofágica, cuando lacta la criatura y hay fístula traqueoesofágica, ¿qué va a pasar? Le produce una intensa tos, algo cianótico, porque está pasando del esófago a la tráquea, y eso pues ocasiona una reacción como es la tos intensa y algo cianótico, ¿no? Algo cianótico. En el periodo pseudoglandular tenemos acá la hipoplasia pulmonar, como vemos acá al lado izquierdo, no ha desarrollado adecuadamente. O también quistes pulmonares, lo tenemos excesiva cantidad de mesénquima que se agrupa, dando lugar a los quistes pulmonares. Canalicular, hipoplasia pulmonar, y en la parte ya de la etapa sáculo-alveolar, también hipoplasia pulmonar, y el lóbulo del ácido, acá está. Que de repente ustedes lo pueden ver ya anatómicamente. Luego ya la histología del aparato respiratorio, tenemos las vías aéreas, la porción conductora, todo lo que es la parte cavidad nasal, la faringe, la laringe, los bronquios, la tráquea, bronquios,